Nunca pensé que mi propia familia podría convertirse en mi peor pesadilla. Me llamo Carmen Rodríguez. Nací y crecí en las afueras de Madrid, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Mi infancia fue normal, quizás demasiado normal para lo que vendría después. Mi padre, Alberto, siempre fue un hombre trabajador que nunca nos hizo faltar nada, aunque tampoco sobraba mucho. Mi madre, Elena, era profesora de primaria, una mujer dulce pero con carácter cuando la situación lo requería. Y luego estaba mi hermano menor, Miguel, el niño de los ojos de mi madre. Crecimos unidos, o eso creía yo. Compartíamos domingos de paella familiar, veranos en la costa de Alicante y navidades llenas de turrón y villancicos alrededor de la chimenea. Todo parecía perfecto en nuestra pequeña burbuja familiar hasta que mi abuela Isabel falleció hace 3 años. Ahí fue cuando empecé a ver grietas que siempre habían estado ahí, solo que yo había sido demasiado ingenua para notarlas. La abuela Isabel era una mujer fuerte, viuda desde joven, que había criado a mi padre y a mi tía Pilar prácticamente sola. Vivía en una casa antigua en el centro de Madrid, una de esas con techos altos y balcones de hierro forjado que ahora valen una fortuna. La casa había sido de la familia por generaciones, y todos asumíamos que se vendería y el dinero se repartiría entre mi padre y mi tía. Pero cuando se leyó el testamento, la sorpresa cayó como un rayo. La abuela me había dejado la casa a mí. A mi nieta Carmen, que siempre encontró tiempo para visitarme y escuchar mis historias, le dejó mi casa en la calle Mayor para que pueda perseguir sus sueños sin las preocupaciones que yo tuve. Esas fueron sus palabras exactas, y todavía recuerdo el silencio sepulcral que siguió a continuación. Mi padre se puso pálido. Mi tía Pilar apretó tanto su bolso que pensé que iba a romperlo. Y mi hermano Miguel, él ni siquiera me miró. Al principio intentaron disimular su decepción. «Es lo que la abuela quería», decían con una sonrisa tensa. Pero conforme pasaban los días, las visitas familiares se volvían más frías, las conversaciones más cortantes y las miradas más acusadoras. Mi madre fue la única que pareció genuinamente feliz por mí, aunque incluso ella me sugirió que lo correcto sería vender la casa y compartir el dinero. No lo entendían. Para ellos, la casa era solo un bien inmobiliario, un montón de dinero esperando a ser repartido. Para mí, era el lugar donde había pasado tardes enteras escuchando a la abuela hablar de su juventud, de cómo conoció al abuelo en una verbena de San Isidro, de cómo sobrevivieron a la posguerra. Era el lugar donde me refugiaba cuando la vida universitaria me superaba, donde escribí mi primera novela, aún sin publicar, donde soñé con un futuro diferente al que mis padres habían planeado para mí. La presión empezó de forma sutil. «Carmen, ¿has pensado ya en cuándo vas a poner la casa en venta?», preguntaba mi tía Pilar cada vez que me veía. «Tu hermano está buscando piso para cuando se case con Laura. Sería un detalle por tu parte ayudarle», insinuaba mi madre durante las comidas familiares. Mi padre era más directo. «Esa casa es demasiado grande para ti sola, hija. Además, los impuestos y el mantenimiento te van a arruinar». Por un tiempo, intenté justificarme, explicarles mis planes de convertir la planta baja en una pequeña librería, un sueño que había compartido con la abuela muchas veces. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Para ellos, yo era la egoísta que se negaba a compartir, la ingrata que no valoraba todo lo que habían hecho por mí, la oveja negra que rompía la armonía familiar. Las cenas de los domingos, antes llenas de risas y anécdotas, se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Mi hermano apenas me dirigía la palabra, limitándose a respuestas cortantes, cuando no podía evitarme. Mi padre suspiraba constantemente, como si mi presencia le resultara agotadora. Mi tía Pilar soltaba comentarios venenosos disfrazados de consejos bien intencionados. «Carmen, a tu edad yo ya tenía 2 hijos y un marido. El tiempo pasa rápido, y los hombres no quieren mujeres egoístas que solo piensan en ellas mismas». Solo encontraba algo de paz cuando visitaba a mi amiga Lucía en su pequeño apartamento en Malasaña. Ella me escuchaba sin juzgar, me ofrecía un café y a veces algo más fuerte si el día había sido especialmente duro. «Son tu familia, pero eso no les da derecho a decidir sobre tu vida», me decía mientras compartíamos una botella de vino barato. «La abuela te dejó la casa porque sabía que tú la valorarías, no solo por el dinero». Lucía tenía razón.
pero el peso de decepcionar a mi familia me aplastaba. Empecé a evitar las reuniones familiares, poniendo excusas de trabajo o compromisos inexistentes. Me refugié en la casa de la abuela, que poco a poco iba haciendo mía. Pinté las paredes, restauré los muebles antiguos, llené las estanterías con mis libros. Cada cambio era una declaración silenciosa. Esta es mi casa ahora, mi decisión, mi vida. Entonces llegó la invitación. Mi hermano Miguel y su novia Laura iban a celebrar su compromiso con una gran fiesta en el restaurante donde él trabajaba como chef. La tarjeta, elegante y cara, llegó con una nota manuscrita de mi madre. Por favor, ven, tu hermano te echa de menos. Dudé durante días. Parte de mí quería creer que era una oportunidad para reconciliarnos, para que entendieran finalmente mis razones. Otra parte temía que fuera solo otra ocasión para presionarme, para hacerme sentir culpable en público. Finalmente, decidí ir. Me puse mi mejor vestido, un regalo de la abuela en mi último cumpleaños juntas, y me dirigí al restaurante con una mezcla de esperanza y temor. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría todo entre nosotros y que las grietas familiares que intentaba ignorar se convertirían en abismos imposibles de cruzar. El restaurante de Miguel, Raíces, era uno de los más cotizados de Madrid. Ubicado en el barrio de Chueca, había ganado reconocimiento por su fusión de cocina tradicional española con toques modernos. Normalmente habría estado orgullosa de ver a mi hermano menor triunfar, pero aquella noche sentía un nudo en el estómago mientras entraba al local. La decoración era elegante sin ser pretenciosa. Luces cálidas colgaban del techo. Las mesas estaban dispuestas con manteles blancos impecables, y el aroma a romero y tomillo flotaba en el aire. En el centro del restaurante, una gran mesa redonda estaba reservada para la familia. Pude distinguir a mis padres, a mi tía Pilar con su marido Javier, y a los padres de Laura, a quienes apenas conocía. Mi madre fue la primera en verme. Se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me abrazó brevemente. «Has venido», dijo, como si hubiera esperado lo contrario. Mi padre apenas levantó la vista de su copa de vino, limitándose a un gesto con la cabeza. Mi tía Pilar me evaluó de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido con una mueca que intentaba disimular. «Qué interesante elección para una celebración», comentó con ese tono suyo que podía convertir un cumplido en un insulto. La abuela tenía gustos peculiares. Respiré hondo y me senté en el único sitio libre, justo frente a ella. «Gracias». Era su favorito. La conversación continuó como si yo no estuviera presente. Hablaban de los preparativos de la boda, de lo difícil que era encontrar un buen lugar para el banquete, de lo caros que estaban los pisos en Madrid para la joven pareja. Cada comentario parecía una indirecta hacia mí, un recordatorio de que tenía la solución a todos sus problemas y me negaba a ofrecerla. Finalmente, Miguel y Laura aparecieron de la cocina, él con su uniforme de chef y ella con un vestido rojo que resaltaba su belleza natural. Todos aplaudieron y se levantaron para abrazarlos. Yo me quedé atrás, insegura de cómo reaccionaría mi hermano. Para mi sorpresa, Miguel se acercó y me abrazó. Fue un abrazo rápido, casi obligatorio, pero sentí un atisbo del hermano que conocía. «Me alegra que hayas venido, Carmen», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar después, ¿vale?» La cena transcurrió entre platos exquisitos preparados por el equipo de Miguel y copas de vino que se rellenaban constantemente. El ambiente se fue relajando, o quizás era el alcohol haciendo efecto. Incluso me encontré riendo con Laura mientras me contaba anécdotas de su trabajo como profesora de música. «Miguel siempre habla muy bien de ti», me confió en un momento. «Dice que eras su heroína cuando era pequeño, que le enseñaste a leer antes de que fuera al colegio». Sus palabras me conmovieron. ¿Realmente mi hermano seguía pensando así de mí? Miré hacia donde estaba, charlando animadamente con su futuro suegro, y por un momento volví a ver al niño que me seguía a todas partes, que me pedía que le contara cuentos antes de dormir. El momento de paz se rompió cuando mi tía Pilar, ya con varias copas encima, alzó la voz por encima de las conversaciones. «Bueno, ¿y cuándo vamos a brindar por el verdadero motivo de esta reunión?» Todos se giraron hacia ella. Mi padre intentó callarla con la mirada, pero estaba demasiado lanzada para detenerse. «Vamos, Alberto, no me mires así. Todos sabemos por qué estamos realmente aquí». Se dirigió a mí directamente.
Tu hermano y Laura necesitan un lugar para vivir después de la boda. La casa de la abuela tiene 3 dormitorios. Es perfecta para ellos. ¿No crees que ya es hora de que seas generosa por una vez en tu vida? El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Miguel palideció. Laura miró al suelo, avergonzada. Mi madre cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Pilar, este no es el momento ni el lugar, intervino mi padre con voz tensa. ¿Y cuándo lo es, Alberto? Lleváis meses dando rodeos, intentando convencerla con indirectas. ¿No es más honesto decir las cosas como son? Volvió a mirarme. La abuela cometió un error. Todos lo sabemos. Tú también lo sabes, Carmen. Esa casa pertenece a la familia, no solo a ti. Sentí que me faltaba el aire. Así que esa era la verdadera razón de la invitación. No querían reconciliarse conmigo. Querían acorralarme en público para que no pudiera negarme. Miré a mi hermano, buscando alguna señal de que él no estaba de acuerdo con esto, pero evitó mi mirada. Él lo sabía. Todos lo sabían. No era un error. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. La abuela sabía exactamente lo que hacía. Me dejó la casa porque sabía que yo la cuidaría, que respetaría su historia, no para que la vendiera o se la regalara a quien vosotros decidierais. Mi tía soltó una risa seca. ¿Historia? ¿Qué historia? Es solo una casa vieja que necesita reformas. Tu hermano podría convertirla en un hogar de verdad. Es mi hogar, respondí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante meses empezaba a desbordarse. He restaurado los muebles, he arreglado el tejado, he plantado flores en el patio como le gustaba a la abuela. No tienes ni idea de lo que he hecho porque ninguno de vosotros ha venido a verla desde el funeral. Porque nos duele, intervino mi madre con voz quebrada. Nos duele ver cómo te quedaste con algo que debería ser para todos. ¿Para todos? Miré a mi alrededor, a las caras familiares que ahora parecían la de extraños. Ninguno de vosotros visitaba a la abuela regularmente. Papá iba una vez al mes, como mucho. Tú, tía Pilar, solo aparecías en Navidad y su cumpleaños. ¿Y ahora os duele? Lo que os duele es no tener el dinero de la venta. Mi padre golpeó la mesa con el puño. Ya basta, Carmen. No voy a permitir que hables así a tu familia. La abuela no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. Todos lo sabemos. ¿No estaba en sus cabales? La indignación me hizo levantar la voz. Tenía más lucidez que cualquiera de nosotros. ¿Sabes lo que me dijo cuando me contó su decisión? Me dijo, Carmen, ellos vendrán por la casa cuando yo no esté. Intentarán hacerte sentir culpable. Te dirán que no es justo, que soy una vieja loca. Pero tú sabes la verdad. Sabes que esta casa es más que paredes y un techo. Es memoria, es raíz, es identidad, y solo tú lo entiendes. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ya no me importaba. Y tenía razón. Ninguno de vosotros lo entiende. Solo veis el valor económico, no lo que significa realmente. Me levanté, incapaz de seguir sentada ahí, sintiendo todas las miradas sobre mí. Miguel finalmente habló, su voz apenas un susurro. Carmen, por favor, solo queríamos hablar. No, Miguel, no queríais hablar. Queríais emboscarme, avergonzarme delante de todos para que cediera. Pues no va a funcionar. Cogí mi bolso y me dirigí hacia la salida. La casa es mía, la abuela me la dejó a mí, y ninguna manipulación va a cambiar eso. Salí a la calle sin mirar atrás, el aire fresco de la noche madrileña golpeando mi rostro húmedo. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran lejos del restaurante, lejos de las personas que se suponía que debían quererme incondicionalmente. En algún momento, me encontré frente a un pequeño bar en una callejuela de Malasaña. Entré y pedí un whisky, algo que casi nunca bebía pero que parecía apropiado para la ocasión. Mientras el licor ardía en mi garganta, saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 de Miguel y un mensaje de Laura disculpándose por lo sucedido. Los ignoré todos y busqué el contacto de Lucía. Necesitaba una amiga. Necesitaba a alguien que me entendiera sin juzgarme. ¿Carmen? ¿Estás bien? Su voz preocupada fue como un bálsamo. No, respondí con sinceridad. La cena fue un desastre. Intentaron... Fue una trampa, Lucía. Todo estaba planeado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Le di la dirección y mientras esperaba, revisé mi correo electrónico intentando distraerme.
Entre el spam y newsletters, había un mensaje de una editorial a la que había enviado mi manuscrito meses atrás. Lo abrí sin muchas expectativas, acostumbrada a las cartas de rechazo amables pero firmes. Pero esta vez era diferente. Estimada Carmen Rodríguez, nos complace informarle que su novela, Casas de Papel, ha sido seleccionada para nuestra próxima temporada editorial. Releí el mensaje 3 veces, incapaz de creer lo que veía. Mi novela, la historia sobre una mujer que descubre los secretos familiares ocultos en una casa antigua, iba a ser publicada. El proyecto que había comenzado en la casa de la abuela, en su viejo escritorio de caoba, finalmente vería la luz. Cuando Lucía llegó, me encontró riendo y llorando a la vez, con el teléfono en una mano y el whisky en la otra. «¿Carmen? ¿Qué pasa?» «Todo», respondí, abrazándola. «Todo está pasando a la vez, Lucía. Y creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debo estar». A la mañana siguiente, me despertó el timbre insistente de la puerta. Me había quedado dormida en el sofá de Lucía, después de celebrar hasta tarde la noticia de mi novela. Con la cabeza palpitando y la boca seca, me levanté para ver quién llamaba con tanta urgencia. Era Miguel, solo, sin Laura, con ojeras profundas y la misma ropa de la noche anterior. Parecía que no había dormido. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz ronca. Dudé un momento, pero finalmente me aparté para dejarlo entrar. Lucía había salido temprano a trabajar, así que estábamos solos en el pequeño apartamento. «¿Cómo sabías que estaba aquí?», pregunté mientras le ofrecía un café que ambos necesitábamos desesperadamente. «Llamé a todos tus amigos». Lucía fue la única que no me colgó inmediatamente. Se sentó en la mesa de la cocina, frotándose los ojos. «Lo de anoche no tenía que haber sido así. No estaba planeado, te lo juro». Le pasé una taza humeante y me senté frente a él. «¿Me estás diciendo que la tía Pilar se levantó de repente y decidió humillarme por cuenta propia?» «No me lo creo, Miguel». Mi hermano suspiró profundamente. «No era un plan. Era una esperanza. Mamá pensó que si estábamos todos juntos, en un momento feliz, quizás podrías reconsiderar lo de la casa». Hizo una pausa, mirando el café como si contuviera respuestas. Pero nadie esperaba que la tía Pilar lo soltara así, de golpe. «Papá estaba furioso con ella. Se pasaron media hora discutiendo después de que te fueras. ¿Y tú? ¿También esperabas que reconsiderara regalaros mi casa?» No pude evitar el tono amargo. Miguel levantó la mirada y vi algo que no esperaba. Vergüenza. «Sí», admitió. «Al principio sí. Cuando la abuela murió y supimos lo del testamento, me sentí traicionado. No entendía por qué te había elegido a ti y no a todos nosotros. Pensaba que era injusto. Su honestidad me desarmó un poco. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar». Dio un sorbo al café. «Anoche, cuando te vi enfrentarte a todos, defendiendo no solo la casa, sino lo que significaba para ti y para la abuela, me hizo pensar en cómo era la abuela conmigo y cómo eras tú con ella». Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle que empezaba a llenarse de gente. «¿Sabes? La abuela me regaló mi primer set de cuchillos de cocina. Nadie más en la familia apoyaba mi sueño de ser chef. Papá quería que estudiara empresariales, como él. Mamá prefería medicina o derecho. Pero la abuela, ella me veía realmente. Se giró hacia mí. Como te veía a ti. Sentí un nudo en la garganta. Este era el hermano que conocía, el que admiraba, no el extraño distante de los últimos meses. «Tengo algo que contarte», dije, cambiando de tema. «Mi novela va a ser publicada». Me llegó el email anoche, justo después de salir del restaurante. La cara de Miguel se iluminó con una sonrisa genuina, la primera que veía en mucho tiempo. «¿En serio? Eso es increíble, Carmen. La que escribiste en la casa de la abuela, ¿verdad?». Asentí, conmovida por su entusiasmo. Por un momento, éramos de nuevo los hermanos Rodríguez, celebrando los logros del otro como si fueran propios. «La abuela estaría tan orgullosa», dijo, y sus palabras me llegaron al alma. Siempre decía que tenías un don con las palabras. «Ella me inspiró», confesé. «La novela está basada en sus historias, en la casa, en las cosas que me contaba cuando todos los demás estaban demasiado ocupados para escucharla». Miguel se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo de verdad, no como el de la noche anterior. «Lo siento, Carmen.
Siento haber dejado que todo esto se interpusiera entre nosotros. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo parte de la tensión de los últimos meses se disolvía. Yo también lo siento. Debería haber intentado explicarte mejor lo que significaba para mí, en lugar de alejarme. Nos separamos y volvimos a sentarnos, el ambiente notablemente más ligero. ¿Has pensado en lo que vas a hacer?, preguntó Miguel. Con la casa, quiero decir. Voy a quedarme con ella, respondí sin dudar. Pero tengo una idea que quizás te interese. Le conté mi plan de convertir la planta baja en una librería café, un espacio cultural donde pudiera presentar mi libro y otros autores los suyos. Y estaba pensando, ¿quién mejor para encargarse del café que un chef reconocido? Miguel me miró con sorpresa. ¿Me estás ofreciendo una colaboración? Estoy ofreciéndote una oportunidad para que formes parte de esto, a tu manera, sin tener que abandonar tu restaurante, por supuesto. Podrías diseñar el menú, supervisar la cocina, hacer eventos especiales, lo que tú quieras. Se quedó pensativo un momento. Y, Laura, ¿sabes que vamos a casarnos en unos meses? El último piso tiene un apartamento independiente, expliqué. Necesita reformas, pero podría ser vuestro si queréis. Un alquiler justo, no un regalo. Mantendríamos nuestra independencia, pero estaríamos cerca. ¿Harías eso por nosotros? Después de cómo te hemos tratado, lo haría por ti, por la abuela y por mí misma, aclaré. No quiero perder a mi familia, Miguel, pero tampoco voy a dejar que me arrebaten lo que es mío y lo que significa para mí. Esta podría ser una solución donde todos ganamos. Mi hermano sonrió, una sonrisa auténtica que me recordó al niño que me idolatraba. La pequeña Carmen, siempre encontrando soluciones donde los demás solo vemos problemas. La abuela decía lo mismo. Respondí, sonriendo a mi vez. Pasamos la siguiente hora hablando de posibilidades, de cómo podría ser este nuevo proyecto conjunto, de cómo recuperar la relación que teníamos antes. No mencionamos a mis padres ni a la tía Pilar. Esas conversaciones vendrían después, y serían más difíciles. Pero por ahora, era suficiente haber recuperado a mi hermano. Cuando Miguel se marchó, prometiendo hablar con Laura sobre nuestra propuesta, me quedé mirando por la ventana, pensando en cómo la vida da vueltas. Hace apenas 24 horas, me sentía completamente sola contra mi familia. Ahora, tenía un libro por publicar, un proyecto ilusionante, y la esperanza de reconstruir al menos parte de lo que se había roto. Recogí las tazas de café y encontré mi teléfono bajo unas revistas. Tenía más mensajes y llamadas perdidas. Mi madre, mi padre, incluso la tía Pilar. Decidí que podían esperar. Primero necesitaba poner en orden mis pensamientos, decidir qué quería decirles y cómo. No sería fácil, especialmente con mi padre y mi tía, pero al menos ahora tenía a Miguel de mi lado. Marqué el número de Lucía para contarle las novedades. Mientras esperaba que respondiera, mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la estantería de su salón. Ella y yo de adolescentes, en la playa de La Concha en San Sebastián, con nuestras familias al fondo. Tiempos más simples, cuando las casas eran solo lugares para vivir y no campos de batalla emocionales. «Carmen, ¿cómo ha ido con tu hermano?» La voz de Lucía sonaba preocupada. «Mejor de lo que esperaba», respondí, sorprendida de lo ligera que me sentía. «De hecho, creo que las cosas están empezando a arreglarse. Me alegro mucho», dijo con sinceridad. «¿Quieres que quedemos esta tarde? Podemos celebrar lo de tu libro como se merece, ahora que estás más tranquila». «Me encantaría, pero antes tengo que hacer algo». Miré hacia la ventana, hacia el cielo azul de Madrid. Voy a ir a la casa. Hace días que no paso por allí, y tengo la sensación de que la abuela querría escuchar todo lo que ha pasado. Lucía entendió. Siempre entendía. «Llámame cuando termines». Después de colgar, recogí mis cosas y salí a la calle. El día era sorprendentemente cálido para ser primavera en Madrid. Caminé hasta la parada de metro más cercana, sintiéndome como si estuviera en el umbral de algo nuevo. Algo que aún no podía definir, pero que me llenaba de una extraña determinación. La casa de la abuela, mi casa ahora, me esperaba con sus secretos, sus historias y sus posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, también me esperaba un futuro que no tenía por qué elegir entre mi familia y mis sueños. Quizás, solo quizás, podría tener ambos. El metro avanzaba bajo las calles de Madrid,
llevándome hacia lo que ya no veía como un legado conflictivo, sino como un nuevo comienzo. Un comienzo que, de alguna manera, la abuela había previsto mucho antes que cualquiera de nosotros. La casa de la abuela Isabel me recibió como siempre, con ese silencio acogedor que parecía guardar secretos entre sus paredes centenarias. Entré por la puerta principal, una majestuosa estructura de madera tallada, que había resistido el paso del tiempo casi tan bien como las historias que la abuela me contaba. El vestíbulo, con su suelo de mosaico hidráulico y las paredes color crema, me transportó inmediatamente a mi infancia. Aquí fue donde la abuela me enseñó a bailar sevillanas, ambas riéndonos mientras yo intentaba seguir el ritmo con mis pequeños pies. Aquí también me consoló cuando suspendí mi primer examen de matemáticas, asegurándome que la vida no se medía por las notas, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Avancé hacia el salón principal, donde la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales que daban al patio interior. El viejo piano de cola seguía en su rincón, cubierto por un fino manto de polvo que brillaba bajo los rayos del sol. La abuela nunca supo tocarlo, pero lo había conservado por el valor sentimental que tenía para ella. Era de mi madre, me explicó una vez, y aunque nunca aprendí a sacarle melodías, me gusta pensar que guarda las notas de todos los momentos importantes de nuestra familia. Me senté en el taburete del piano y acaricié las teclas amarillentas sin presionarlas. ¿Cuántas historias guardaba este instrumento? Cuántas risas, lágrimas, confesiones había presenciado desde su silencioso rincón. «Hola, abuela», susurré, sintiendo su presencia casi tangible a mi alrededor. Las cosas han estado un poco complicadas últimamente. Pasé la tarde recorriendo cada habitación, redescubriendo rincones que había olvidado y otros que conocía de memoria. La cocina, con sus azulejos andaluces y el horno de leña, que ya nadie usaba pero que la abuela se negó siempre a quitar. El comedor, donde celebrábamos las Navidades, antes de que las tensiones familiares convirtieran cada reunión en un campo minado. La biblioteca, mi lugar favorito, con estanterías que llegaban hasta el techo cargadas de libros antiguos y modernos que la abuela coleccionaba con pasión. Fue allí, en la biblioteca, donde encontré la caja. Estaba en el estante más alto, detrás de una colección de García Lorca que nadie solía tocar. Era una simple caja de madera con mis iniciales grabadas. CR. Nunca la había visto antes, o quizás nunca había prestado suficiente atención. La bajé con cuidado y la coloqué sobre el escritorio. Al abrirla, me encontré con un conjunto de cartas atadas con una cinta roja, un pequeño cuaderno de tapas de cuero y un sobre con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de la abuela. Con manos temblorosas, abrí el sobre primero. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que la casa es tuya, tal como dispuse en mi testamento. También significa que, probablemente, estás enfrentando la oposición de la familia. Los conozco bien, mi niña. Conozco su amor, pero también su avaricia disfrazada de preocupación. No dejes que te convenzan de que mi decisión fue un error o un capricho de anciana. Fue una elección meditada durante años, observando cómo crecías, cómo me escuchabas cuando nadie más lo hacía, cómo valorabas no solo las paredes de esta casa, sino las historias que contenían. En esta caja encontrarás las cartas que tu abuelo me escribió durante nuestra juventud. Éramos apenas unos niños cuando nos conocimos, pero su amor me sostuvo a través de los años más oscuros de este país. También encontrarás mi diario de aquellos tiempos. Léelo, Carmen. Comprende por qué esta casa es más que un inmueble en una buena zona de Madrid. Y cuando hayas terminado, utiliza estas historias como quieras. Escribe sobre ellas, compártelas o guárdalas para ti. Son tuyas ahora, como lo es esta casa. No como una carga, sino como un regalo. Un lugar desde donde construir tu futuro sin olvidar el pasado. No tengas miedo de enfrentarte a la familia. A veces, el amor requiere firmeza. Ellos lo entenderán eventualmente, y si no lo hacen, tú seguirás adelante de todas formas. Eres más fuerte de lo que crees, mi pequeña Carmen. Siempre lo has sido, con todo mi amor, incluso más allá de donde me encuentre ahora. Abuela Isabel. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Era como si la abuela hubiera previsto exactamente lo que sucedería tras su muerte.
como si hubiera dejado esta carta esperando el momento en que más la necesitara. Pasé las siguientes horas leyendo las cartas de amor de mi abuelo, escritas con la pasión y la inocencia de la juventud, y hojeando el diario de mi abuela. Me sumergí en sus palabras, en sus vivencias durante la posguerra española, en la lucha diaria por mantener a la familia unida en tiempos de escasez. Descubrí cómo habían conseguido esta casa, no como una herencia o un símbolo de estatus, sino como el fruto de años de trabajo y sacrificio. 28 de mayo de 1953. Hoy hemos firmado la escritura de la casa en la calle Mayor. Antonio no podía contener las lágrimas mientras firmaba los papeles. Ha trabajado doble turno durante 5 años para poder comprarla. Es para los niños, me dijo anoche, para que nunca tengan que vivir como nosotros vivimos, de alquiler en alquiler, siempre con el miedo de no poder pagar y acabar en la calle. No sé si nuestros hijos entenderán algún día lo que significa para nosotros haber conseguido esto. Un pedacito de Madrid que podemos llamar nuestro, un lugar seguro donde criar a nuestra familia. Con cada página que leía, sentía que mi resolución se fortalecía. Esta casa no era solo un inmueble valioso en el centro de Madrid. Era el símbolo de la lucha de mis abuelos, de su amor, de su deseo de crear un legado para las generaciones futuras. Un legado que, por alguna razón, mi padre y mi tía Pilar habían olvidado o nunca habían entendido completamente. Ya anochecía cuando cerré el diario. Me acerqué a la ventana, contemplando cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una, creando ese tapiz luminoso que hace de Madrid una de las ciudades más hermosas al caer la noche. En las calles, la gente regresaba a casa después del trabajo, ajenos al pequeño drama familiar que se desarrollaba entre estas paredes históricas. Saqué mi teléfono y, después de un momento de duda, llamé a mi padre. Respondió al tercer tono, su voz cautelosa. «Carmen, no esperaba tu llamada. Estoy en la casa de la abuela», dije sin preámbulos. «He encontrado algunas cosas que creo que deberías ver. ¿Podríais venir tú y mamá mañana? Quiero hablar con vosotros. Con todos vosotros». Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. «¿Estás segura?» «Sí», afirmé con una confianza que no sabía que tenía. «Es hora de que hablemos de verdad sobre esta casa y lo que significa. No solo para mí, sino para todos nosotros». Después de acordar la hora, colgué y miré a mi alrededor. Las sombras del atardecer dibujaban formas caprichosas en las paredes, como si los recuerdos de la casa cobraran vida en la penumbra. Por primera vez desde que la abuela murió, no me sentí sola aquí. Me sentí acompañada por las historias que había descubierto, por el legado que ahora entendía mejor que nunca. Mañana vendría mi familia. Mañana tendríamos que enfrentarnos unos a otros con la verdad por delante. No sería fácil, pero ahora tenía más claridad sobre lo que defendía. No era solo una casa lo que estaba en juego, sino la memoria de 2 personas que habían amado profundamente y que habían construido este hogar ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. «Gracias, abuela», murmuré mientras cerraba la biblioteca. Ahora lo entiendo. Esa noche dormí en la antigua habitación de la abuela, rodeada de sus cosas, de su esencia, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas, sin la angustia del conflicto familiar pesando sobre mi conciencia. Mañana sería otro día, un día para la verdad, para la reconciliación o quizás para la ruptura definitiva. Pero esa noche, en la paz de la casa que ahora comprendía plenamente, supe que estaba preparada para lo que viniera. La mañana siguiente amaneció despejada, uno de esos días radiantes de primavera que hacen que Madrid resplandezca. Me levanté temprano, abrí todas las ventanas de la casa para que entrara la luz y el aire fresco, y me dispuse a preparar café y algo de comer para la reunión. No sabía si mis padres, mi tía Pilar y Miguel vendrían con apetito, pero la abuela siempre decía que las conversaciones difíciles se suavizan con el estómago lleno. Mientras cortaba fruta para una ensalada, sonó el timbre. Era demasiado temprano para que fuera mi familia. Habíamos quedado para el mediodía. Al abrir la puerta, me encontré con Laura, la prometida de Miguel, sosteniendo una bolsa de pan recién horneado. «Espero que no te moleste», dijo con una sonrisa tímida. «Miguel me contó sobre la reunión y pensé que podría venir antes para ayudarte y traer esto». Levantó la bolsa, de la que emanaba un delicioso aroma a pan caliente.
La invité a pasar, sorprendida pero agradecida por el gesto. Laura y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, principalmente porque empezó a salir con Miguel, justo cuando comenzaba el conflicto familiar. Siempre la había visto como una extensión de mi hermano, no como una persona con opinión propia. La casa es preciosa, comentó mientras la guiaba hacia la cocina. Miguel me ha hablado de ella, pero nunca había entrado. Tiene mucha personalidad. Gracias, respondí, sirviendo café para ambas. Ha estado en la familia desde los años 50. Mis abuelos la compraron con mucho esfuerzo. Laura asintió, mirando a su alrededor con genuino interés. Se nota que es un lugar con historia. Entiendo por qué significa tanto para ti. Su comentario me sorprendió. ¿Miguel te ha contado nuestra conversación de ayer? Sí, admitió, sentándose en la mesa de la cocina mientras yo seguía preparando la comida. Llegó a casa diferente, más tranquilo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me contó todo, vuestra charla, tu oferta del apartamento y la colaboración en el café librería. Hizo una pausa. También me contó lo de tu novela. Felicidades, debe ser emocionante. Sonreí, agradeciendo su sinceridad. Lo es. A veces todavía no me lo creo. ¿Sabes? Siempre he estado en medio de esta situación, sin saber muy bien qué hacer o decir, confesó Laura, jugando con su taza de café. Miguel estaba tan influenciado por lo que decían tus padres y tu tía. Al principio creí que tenían razón, que lo justo era que la casa se vendiera y el dinero se repartiera. Pero después de escuchar a Miguel hablar sobre ti y la abuela Isabel ayer, empecé a verlo de otra manera. Me senté frente a ella, dejando el cuchillo sobre la tabla de cortar. ¿Y cómo lo ves ahora? Creo que esta casa es más que ladrillos y dinero. Es historia, es familia. Y creo que tu abuela sabía exactamente lo que hacía cuando te la dejó. Laura sonrió con timidez. Además, la idea del apartamento y el café suena maravillosa. A Miguel le brillaban los ojos al contármelo. Por primera vez desde que la conocía, sentí una conexión real con Laura. No era la intrusa que venía a llevarse a mi hermano o a reclamar lo que no le correspondía. Era una aliada potencial, alguien que quizás podría ayudar a sanar las heridas familiares. Pasamos la siguiente hora cocinando juntas, preparando una tortilla de patatas, cortando jamón y queso, y disponiendo todo en la mesa del comedor. Laura me contó sobre su trabajo como profesora de música en un colegio de primaria, sobre sus sueños de abrir algún día su propia academia. Era fácil hablar con ella, sin la tensión que normalmente rodeaba cualquier interacción familiar. A las 12 en punto, el timbre volvió a sonar. Esta vez eran mis padres. Mi madre entró primero, abrazándome brevemente con cierta rigidez, como si no estuviera segura de cómo debía comportarse. Mi padre se mantuvo más distante, limitándose a un seco «hola», mientras observaba el interior de la casa con ojos críticos. «Todo sigue igual», comentó, y no supe si era una observación o una crítica. «He hecho algunos cambios», respondí, guiándolos hacia el comedor donde Laura ya había dispuesto la mesa. «Pero he intentado mantener la esencia de lo que la abuela creó». La sorpresa fue evidente en sus rostros al ver a Laura allí, aparentemente cómoda y en confianza. Miguel llegó minutos después, visiblemente nervioso pero decidido. Nos abrazó a Laura y a mí antes de saludar a nuestros padres. Solo faltaba la tía Pilar. Cuando finalmente llegó, con 15 minutos de retraso y vestida como si fuera a una gala en lugar de a una reunión familiar, el ambiente ya estaba cargado de una tensión apenas contenida. «Vaya, veo que esto es una fiesta completa», comentó con sarcasmo al ver a todos reunidos. Sus ojos se detuvieron en Laura con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Gracias por venir, tía», dije, ignorando su tono. «Por favor, sentaos todos. He preparado algo de comer». Nos acomodamos alrededor de la mesa, un silencio incómodo flotando entre nosotros mientras servía la comida. Fue mi madre quien finalmente lo rompió, preguntando por mi novela. Le conté brevemente sobre la editorial y el proceso de publicación, agradeciendo su interés, aunque sospechaba que era más un intento de aliviar la tensión que una curiosidad genuina. «Siempre escribiendo cuentos», comentó mi tía Pilar con desdén. «Al menos ahora te pagan por ello». Respiré hondo, recordándome que no estábamos allí para pelear. «Os he reunido hoy porque creo que ya es hora de hablar claramente sobre esta casa»,
y lo que significa para todos nosotros. No hay mucho que hablar, interrumpió mi padre. La casa debería ser de la familia, no solo tuya. Tu abuela cometió un error. No fue un error, respondí con firmeza. Y tengo pruebas de ello. Les mostré la caja que había encontrado. Les leí partes de la carta de la abuela y compartí algunas entradas del diario que revelaban cómo mis abuelos habían luchado por conseguir esta casa. Con cada palabra, veía cómo las expresiones de mi familia iban cambiando. Sorpresa, incredulidad y, en el caso de mi padre, algo que parecía vergüenza. Nunca me contó esto, murmuró cuando terminé de leer. Jamás mencionó lo difícil que fue comprar la casa. Quizás porque nunca preguntaste, respondí sin hostilidad. La abuela era una persona privada, pero conmigo compartió estas historias porque yo sí pregunté, porque pasaba horas escuchándola. No me dejó la casa por favoritismo o para crear discordia. Me la dejó porque sabía que yo entendía lo que significaba para ella. Mi tía Pilar, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. ¿Y qué esperas que hagamos ahora? ¿Que aceptemos que te quedas con todo mientras nosotros no recibimos nada? No me quedo con todo, tía. Me quedo con lo que la abuela decidió dejarme. Y no es solo para mí. Miré a Miguel, que asintió dándome ánimo. Tengo planes para esta casa, planes que incluyen a la familia si queréis formar parte de ellos. Les expliqué mi idea del café librería, la colaboración con Miguel, el apartamento para él y Laura. Les conté sobre mi deseo de convertir la casa en un espacio vivo, un lugar donde la cultura y la historia familiar se entrelazaran. Pero seguirá siendo tuya, insistió mi padre, aunque su voz ya no sonaba tan firme como antes. Legalmente sí, admití, pero moralmente será un lugar para toda la familia. Un lugar donde honrar la memoria de la abuela y el abuelo, donde sus nietos puedan construir algo juntos en lugar de destruirse mutuamente por dinero. La tensión en la mesa era palpable. Mi madre fue la primera en ceder. Suena como algo que a tu abuela le habría encantado, dijo con una pequeña sonrisa. Mi padre y mi tía intercambiaron miradas, como si mantuvieran una conversación silenciosa sobre qué postura tomar. Finalmente, mi padre suspiró. No voy a decir que estoy completamente de acuerdo con todo esto, comenzó, midiendo sus palabras, pero lo que has leído, lo del diario de la abuela, eso cambia las cosas. Nunca supe cuánto significaba esta casa para ellos. Yo tampoco, añadió mi tía Pilar, sorprendiéndome con su tono más suave. Supongo que dimos por sentado muchas cosas. No era una disculpa completa, ni una aceptación total de mi posición, pero era un comienzo. Por primera vez desde la muerte de la abuela, sentí que había una posibilidad real de reconciliación. ¿Entonces?, preguntó Miguel, mirando a nuestros padres. ¿Vamos a intentar hacer esto funcionar como familia? Mi padre miró a su alrededor, a las paredes de la casa que había sido de sus padres, a los retratos familiares que colgaban en ellas, a los recuerdos que cada rincón guardaba. Supongo que podríamos intentarlo, dijo finalmente. Por la memoria de mamá y papá, si no por otra cosa. No era la resolución perfecta que había imaginado, pero era realista. Las heridas no sanarían de un día para otro. La confianza tardaría en reconstruirse, y seguramente habría más discusiones en el futuro. Pero en ese momento, compartiendo comida en la mesa donde tantas generaciones de nuestra familia se habían reunido antes, sentí que habíamos dado un paso importante hacia adelante. Por la abuela Isabel, dije levantando mi copa en un brindis improvisado. Por la abuela, respondieron todos, incluso la tía Pilar. Mientras el sol de mediodía bañaba el comedor con su luz dorada, pensé en lo que la abuela me había escrito en su carta. A veces, el amor requiere firmeza. Tenía razón, como siempre. Y aunque el camino hacia la reconciliación familiar aún sería largo y probablemente complicado, al menos ahora todos estábamos caminando en la misma dirección. 6 meses pueden cambiar muchas cosas. El verano dio paso al otoño, y el otoño comenzó a ceder ante el frío del invierno madrileño. En ese tiempo, la casa de la abuela, nuestra casa, se transformó poco a poco. La planta baja, que antes albergaba un salón apenas utilizado y un despacho polvoriento, ahora bullía de actividad. Las obras habían terminado hace apenas 2 semanas, y el rincón de Isabel,
Así decidimos llamar a nuestro café librería en honor a la abuela. Estaba casi listo para su inauguración. Miguel había diseñado la cocina con meticuloso cuidado, insistiendo en mantener algunos elementos originales como el viejo horno de leña, ahora restaurado y funcional. «Aquí haremos el mejor pan de Madrid», declaraba con orgullo cada vez que mostraba el espacio a alguien. Laura había asumido la gestión del personal, entrevistando a jóvenes estudiantes del barrio para los puestos de camareros y ayudantes, y yo, entre reuniones con la editorial, para ultimar los detalles de la publicación de mi novela y sesiones maratonianas de escritura para terminar el segundo libro, me encargaba de la sección de librería. Había contactado con pequeñas editoriales independientes, organizado el espacio para presentaciones y lecturas y seleccionado cuidadosamente cada título que ocuparía nuestras estanterías. Pero lo más sorprendente no eran los cambios físicos en la casa, sino los que habían ocurrido en nuestra familia. Mi padre, inicialmente reticente, empezó a pasar por la casa cada vez con más frecuencia. Al principio con excusas. «Estaba por la zona. Tu madre me pidió que te trajera esto». Luego abiertamente interesado en el progreso de las obras. Un día apareció con una caja de herramientas y, sin decir palabra, comenzó a arreglar las bisagras de una puerta que chirriaba desde tiempos inmemoriales. «Recuerdo cuando mi padre instaló estas puertas», comentó mientras trabajaba. «Yo tendría unos 10 años. Me dejó sostener los tornillos y me sentí el niño más importante del mundo». Fue la primera de muchas historias que compartió sobre su infancia en esta casa, recuerdos que nunca antes había mencionado. Con cada anécdota, sentía que recuperaba no solo a mi padre, sino también partes de la historia familiar que habían quedado sepultadas bajo años de silencio. Mi madre se implicó en la decoración, aportando su ojo detallista para los pequeños toques que harían del café un lugar acogedor. Incluso sugirió incorporar algunas recetas tradicionales de la abuela en el menú. «Tu abuela hacía las mejores torrijas de Semana Santa», me contó una tarde mientras colocábamos cuadros en las paredes. Nunca quiso darme la receta completa. Decía que algunos secretos solo se revelan cuando es el momento adecuado. La sorpresa más grande, sin embargo, vino de la tía Pilar. Apareció un domingo de octubre, cuando estábamos en plena fase de pintura, vestida con ropa de marca, pero protegida por un delantal que parecía haber comprado expresamente para la ocasión. «No me miréis así», dijo ante nuestras caras de asombro. «Yo también sé ensuciarme las manos cuando hace falta». Durante toda la jornada, trabajó junto a nosotros pintando la que sería la zona de lectura infantil, contándonos historias sobre cómo ella y mi padre jugaban en esos mismos rincones cuando eran pequeños. «Tu padre era un desastre», comentó entre risas, salpicando pintura azul celeste en la pared. «Una vez escondió todas mis muñecas en el hueco de esa escalera. Tardé semanas en encontrarlas». Mi padre, fingiendo indignación pero sin poder ocultar su sonrisa, replicó: «Solo porque tú habías llenado mis zapatos de pegamento el día anterior». Esos momentos, pequeños retazos de complicidad familiar, fueron sanando heridas que creíamos demasiado profundas para cicatrizar. El apartamento del último piso, donde ahora vivían Miguel y Laura, también sufrió una transformación. Lo que antes era un espacio abandonado, lleno de muebles viejos y cajas de recuerdos, se convirtió en un hogar luminoso y moderno, aunque conservando detalles originales como las vigas de madera y los suelos hidráulicos que tanto encanto daban a la casa. Yo me instalé en el primer piso, en lo que había sido el dormitorio principal de los abuelos. Convertí la habitación contigua en mi estudio, donde pasaba horas escribiendo, rodeada de los libros de la abuela y algunos de los míos propios. A veces, en las noches tranquilas, sentía su presencia a mi lado, como si estuviera leyendo por encima de mi hombro, asintiendo con aprobación a cada página que completaba. La mañana de la inauguración de El Rincón de Isabel amaneció fría pero despejada, uno de esos días de invierno en Madrid, donde el cielo se muestra de un azul intenso que parece irreal. Me despertó el aroma a café recién hecho y el murmullo de voces en la planta baja. Miguel y su equipo llevaban desde las 5 preparando todo para el gran día. Me vestí con calma, eligiendo un vestido azul marino que había pertenecido a la abuela y que había modificado ligeramente para adaptarlo a mi estilo. Era mi pequeño homenaje personal, una forma de tenerla presente en este día tan especial. Cuando bajé,
La actividad en el café era frenética pero controlada. Miguel dirigía a su equipo en la cocina con la precisión de un director de orquesta. Laura colocaba los últimos detalles en las mesas, pequeños floreros con margaritas blancas, las favoritas de la abuela, y tarjetas con fragmentos de poemas sobre el amor, la familia y el hogar. «Buenos días, escritora», me saludó Miguel al verme. «¿Lista para el gran día?». Asentí, aunque sentía un nudo de nervios en el estómago. No solo inaugurábamos el café, también presentaríamos mi novela, que había salido a la venta la semana anterior con críticas sorprendentemente positivas. «Tu padre y tu madre ya están en camino», me informó Laura. «Y la tía Pilar llamó para decir que viene con su amiga Rosario, la del club de lectura». La idea de que mi tía Pilar, quien antes despreciaba mis cuentitos, ahora quisiera traer a una amiga a la presentación de mi libro, me resultaba casi cómica. La vida da vueltas impredecibles. A las 11 en punto abrimos las puertas. La respuesta del barrio fue abrumadora. Vecinos, amigos, curiosos atraídos por los carteles que habíamos repartido. En menos de una hora, todas las mesas estaban ocupadas y la gente hacía cola para conseguir un ejemplar de Casas de papel. Entre la multitud distinguí a Lucía, mi fiel amiga, que me guiñó un ojo desde la distancia mientras atendía a unos clientes. Se había unido al proyecto como encargada de la librería, aportando su experiencia de años trabajando en una gran cadena de librerías. Y entonces los vi. Mis padres, la tía Pilar con su amiga, algunos primos que no veía desde el funeral de la abuela. Todos estaban allí, reunidos en este espacio que habíamos creado juntos, brindando con café y cava, compartiendo recuerdos y planes de futuro. Mi padre se acercó mientras yo firmaba libros, esperando pacientemente su turno. Cuando llegó frente a mí, me tendió un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Tu madre y yo queríamos darte esto», dijo con esa nueva suavidad que había desarrollado en los últimos meses. Era de la abuela. Dentro del paquete encontré una pluma estilográfica antigua, de plata labrada con las iniciales IG entrelazadas. «Isabel García», murmuré, reconociendo inmediatamente la joya. «La abuela escribía todas sus cartas con ella», explicó mi padre. «Nos la dio a nosotros cuando dejó de escribir, cuando la artritis se lo impidió. Pensamos que ahora debería ser tuya». Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras sostenía la pluma. No era solo un objeto valioso, era un símbolo, una transmisión de legado que iba más allá de propiedades o dinero. «Gracias», fue todo lo que pude decir, pero mi padre entendió. La jornada transcurrió en un borrón de actividad, conversaciones, risas y algunas lágrimas emocionadas. Cuando llegó la hora de presentar oficialmente mi libro, me sorprendió ver a Miguel tomar el micrófono. «Antes de que mi hermana nos hable de su novela», comenzó, «quisiera decir unas palabras. Hace un año estábamos divididos como familia. La muerte de la abuela Isabel, en lugar de unirnos, nos separó por cuestiones materiales que, ahora vemos, nunca fueron lo importante». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. Pero mi hermana Carmen, la más testaruda de todos nosotros, lo digo como cumplido, se mantuvo firme en su visión. No solo de conservar esta casa, sino de convertirla en algo más grande que todos nosotros. Un lugar de encuentro, de cultura, de vida. La abuela estaría orgullosa, no solo del espacio que hemos creado, sino de cómo hemos vuelto a ser una familia en el proceso. Aplausos espontáneos interrumpieron sus palabras. Vi a mi madre secarse una lágrima, a mi padre asentir con fervor, a la tía Pilar sonreír sin reservas. Cuando finalmente me tocó hablar, las palabras fluyeron solas. Hablé de la novela, de cómo la casa y las historias de mi abuela habían inspirado cada página, de cómo, a veces, los legados más importantes no son los que se pueden medir en metros cuadrados o euros, sino en memorias, valores y enseñanzas. Al terminar el evento, cuando los últimos clientes se marchaban y comenzábamos a recoger, me quedé un momento sola en el centro del café. Miré a mi alrededor, a la transformación que habíamos logrado, no solo en el espacio físico, sino en nosotros mismos. La casa seguía siendo mía en los papeles, pero en la realidad se había convertido en lo que la abuela siempre quiso, un hogar para toda la familia, un lugar donde conservar el pasado mientras construíamos el futuro. «Lo conseguimos, abuela», susurré, sabiendo que de alguna manera me escuchaba. «Lo conseguimos».